Y Carlos Bayala es fundador y director creativo de New Creative Sciences. Él está en Londres y cada tanto lo molestamos porque realmente nos interesa hablar con él, cómo ve lo que viene y cómo ve lo que estamos viviendo, sobre todo en este contexto en el cual estamos hablando de empresas de hoy, de ayer y sobre todo las de mañana. Carlos Bayala, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, José? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buenas tardes de acá de Londres. Bueno, varias cuestiones. La primera es que arrancaste con lo que se llama Bayala Gratis. Arrancaste y terminó la primera fase de Bayala Gratis, que es un curso virtual tuyo. ¿Por qué y para quiénes? Mira, Bayala Gratis empezó como una cosa que pensaba que iba a ser para gente que o se había quedado sin laburo y necesitaba o creía que necesitaba herramientas de comunicación, o de alguna manera tenía un negocio chiquitito y empezaba y dije, vamos a hacer un Zoom para, qué sé yo, 50 o 100 personas que necesiten ayuda ahora durante la cuarentena. Y se convirtió en algo más grande, qué sé yo, hay 6.000 y pico de seguidores, hay alrededor de 1.000 personas cada vez en cada clase o 1.000 y pico de personas. Y después, obviamente, que las clases se siguen 24 horas ahí en Instagram. Y entonces Bayala Gratis se convirtió en otra cosa distinta a lo que se esperaba de alguna manera, que tiene que ver con arrimar herramientas de comunicación y enfoques creativos en temas de comunicación, me doy cuenta ahora, a muchísima gente de diversos espectros, ya sea de negocio o incluso de determinada vocación artística. Y estoy muy sorprendido porque ahí es donde te das cuenta, José, cuán necesitados estamos de comunicación y de creatividad en la comunicación hoy. Totalmente. Carlos, uno miraba esas ventanitas que se ven en esta figura propia de los tiempos de pandemia con cada vez más caras, pero ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Cuál fue la herramienta que más te preguntaron, más te pedían y la que más compartiste en esta época? Mira, obviamente lo que más lo más pedido de todo es el abrazo. Si vas a algo muy simple, yo te digo esto. Lo que más está pidiendo todo el mundo es un abrazo. Es una cosa. De hecho, hay un sticker que es el que más gracia me hace de los stickers que hay en Instagram, que lo puedo llegar a encontrar, que es un ser que está totalmente cubierto de cosas y con un casco y demás, y dice: venga ese abrazo, ¿viste? Todo aislado. Y de alguna manera, yo creo que ese es un poco la gran demanda que está teniendo hoy esta exacerbación de la tecnología, que es brutales analogías, o sea, volver a lo analógico de una manera brutal. Ahora, cuando vas al tema de qué herramientas están sirviendo más desde el punto de vista de lo tecnológico per se, y yo te diría que la mega explosión que han tenido herramientas como, obviamente, como el Zoom y demás, son muy interesantes, pero tengo la sensación de que no tenemos que guiarnos por el presente en ese sentido. El presente nos está dando una versión muy sobrevaluada de lo que está pasando con todas esas experiencias. Esas experiencias se van a instalar, obviamente, en un lugar, pero yo tengo la sensación, y lo hablábamos muy brevemente antes, de que la experiencia física del estar, y yo te digo, una persona con la que estamos trabajando en un proyecto de NASA, sin ir más lejos, Greg Paz, que era el Chief Operation Officer de Twitter, dijo una cosa en un almuerzo el año pasado cuando nos juntamos, me dice: la gente no entiende la importancia de las bacterias en las relaciones entre las personas. Y esto, que suena ahora muy raro con el coronavirus, era difícil de entender, pero una mente medio nerd te lo puede explicar mejor, que es cuánto nosotros ponemos cuando nos encontramos con alguien. El olfato, el tacto, las intuiciones que se disparan de otras maneras, registros tridimensionales de la otra persona. Esto parece mentira, pero el cerebro responde a lo tridimensional de una manera muy distinta a cómo responde esto. De manera que creo que vamos, gracias a la tecnología, a revalorar todo un disparar de un montón de sentidos que aparecían con lo analógico. Por eso es que digo, no subestimar el futuro de los negocios experienciales, ¿sí? De hospitalidad, de hacer paseos, de encontrarse con gente. Todo eso físico va, entiendo yo, a tener un necesario revival. No lo estoy diciendo como pronóstico, lo estoy diciendo desde el sentido común. Cuando decís lo vivencial
o esta cuestión de unirse, tiene que ver con lo que quede post pandemia, o también digo, cuando vas a la fase creativa, hoy la creación es aislada, remota y se va a necesitar volver a una fase presencial. Yo creo que sí es aislada, sí es remota, por urgencia y necesidad. La realidad es que las combinaciones, los hechos creativos más interesantes no se dan durante una sesión creativa. Se dan en los recreos. Siempre pasa. Vos sentás a dos personas a pensar una idea y no se les ocurre un cuerno. Pero se van a tomar un café, un ratito para charlar de otra cosa y tener un break y hablar de otro tema, y ahí surge algo siempre. Siempre que nos demandan un momento determinado para pensar en una cosa, pensamos en otra. Y solo cuando estamos pensando en otra volvemos a esa. Lo que eso quiere decir es que con todo el afán que vos tengas de meter un Zoom a turbo cargado para pensar determinada idea, los Zooms son buenos para logística. Los Zooms son buenos para organizar aquello que se te ocurrió. Pero lo que se te ocurrió se te va a ocurrir o solo en algún momento que era el momento no adecuado y después lo tendrás que aplicar, o en un accidente social que estás teniendo con otro. La creatividad surge de esos accidentes y de esas confusiones. Y eso no lo puedes tener por Zoom, porque el Zoom no puede estar abierto las 24 horas del día. Ese Zoom nos muestra ahora que hay muy pocos humanos detrás tuyo, solo uno que se ve que se mueve en las oficinas que tenés allí en Londres. ¿Va a haber que rediseñarse? ¿Va a haber cambios de fondo que llegaron también para las oficinas y para la estrategia de las compañías? Sí, yo creo que sí, pero lo independizo del coronavirus por un segundo para pensarlo más grande. Yo creo que ha habido un exceso, y esto es independiente del coronavirus y del COVID-19 y toda la historia, que tiene que ver con que estos working spaces enormes y demás generaban una sensación de excesiva, de exhibición excesiva ante los demás. Y vos necesitas momentos de intimidad, necesitas ratitos. Creo que el quedarnos en casa nos ha recuperado determinadas cosas que las oficinas antes tenían. Que vos si querías encerrarte en un momento determinado a pensar determinada cosa. Entonces lo que considero es que ahora las oficinas probablemente, y todavía ninguno de nosotros lo sabe, y yo trabajo con arquitectos en diferentes temas, pero la sensación que tengo es que se va a revalorizar el espacio privado en oficinas, sí. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, a todo el mundo, bueno, salvo Fede ahora, pero todo el mundo trabajando desde casa. Acá, en Buenos Aires pasa lo mismo. Y en Estados Unidos no tenemos oficina, lo tenemos a Gustavo Santaolalla en Los Ángeles desde su casa, con quien tenemos las sesiones, y a Rob de Florio en Nueva York de la misma manera, y a Sandy Pentland. Pero cada uno está desde su lugar. Y lo que creo que va a pasar en las oficinas es que van a recuperar un poco de intimidad, la intimidad que los working places y los open, los coworking y demás habían perdido. ¿Eso quiere decir que los coworkings se terminan? No, lo que quiero decir es que quizás los coworkings se limiten y se delimiten muchísimo más, y que aquellos espacios de trabajo a futuro van a tener que contemplar momentos en donde queremos estar solos y en silencio. Además, no con música, no con ruido de lo demás, en silencio. Y eso va a valer oro. Carlos, vos tirás nombres así como al pasar, pero estamos hablando de tu socio, por un lado, Gustavo Santaolalla, que ganó todos los premios a nivel global y el premio más importante en términos de la música y el cine. Hablaste también de otro de tus socios, que es científico del MIT, y un poco esa es tu diferencia, ¿no? Digo, cruzás la parte artística con la parte científica, con la parte creativa. ¿Cómo es ese combo? Mira, creo fuertemente en una relación holística entre diferentes disciplinas que no se entienden para nada entre sí en principio. A mí me parece que eso ya es de por sí una buena historia. Si vos juntás un grupo de disciplinas muy divergentes y las forzás determinadamente en algo, pueden pasar dos cosas: que se agarren todos a piñas, o que se les ocurra, por alguna razón de esas electricidades, surjan ideas interesantes o intensas de ahí. Hasta acá se han dado las dos cosas entre nosotros, que eso está buenísimo. Es muy importante el ejercicio que lleva a determinado conflicto o te arrincona en determinada cosa de, che, pero ¿para qué estamos acá? Mira, con Gustavo estamos desarrollando dos cosas con NASA que son muy interesantes, pero una de ellas, si te puedo dar un anticipo, y yo sé, y acá te lo estoy diciendo adelante de otra gente, que son testigos, de que nosotros te vamos a dar una primicia de eso que estamos haciendo para NASA junto con Gustavo y con todo el equipo de New.
para algo muy importante que es el relanzamiento del Launch Control Center, el centro de controles de lanzamientos de Cabo Cañaveral, en donde estamos haciendo una pieza enorme que va a ser una instalación permanente en ese edificio. Y básicamente la música de eso, la música de Cabo Cañaveral, es una música muy argentina. Entonces esos cruces a mí me producen perplejidad y me producen una sensación maravillosa. Un director argentino, Terán, y un montón de músicos argentinos van a estar grabando ahora algo que va a estar en la NASA representando no a los Estados Unidos. La NASA ya no es más los Estados Unidos, la NASA es el mundo. Y esos cruces de lugares, de geografías, de nacionalidades, de identidades profesionales distintas, un músico, Alex Pendan del MIT Media Lab, todo eso junto a mí me produce sorpresa, me da interés y me confunde un poco por momentos, lo cual es fantástico. Si no es excesiva la confusión, es fantástica. Carlos, cuando hablamos de futuro, las marcas que van a ser más exitosas de cara al futuro, ¿cuáles son? Yo te diría una palabra que a mí me parece que va a ser la palabra, o sea, el santo grial de las marcas a futuro más que nunca, que es honestidad. Honestidad consigo mismos, con lo que proveen, con lo que producen, con cómo lo producen, con cómo tratan a su gente y cómo tratan al público, no al consumidor. Yo tengo un problema muy grande con la palabra consumidor, sino al público. ¿Y el público por qué digo no consumidor? Porque el público involucra a un montón de gente que no compra un producto, pero que debe ser considerada por la empresa que hace ese producto. Y esa gente está metida en la cabeza de algunas empresas, todavía muy chicas, que piensan más grande. En ese sentido, las compañías que puedan presentar esos niveles de honestidad bestial y de transparencia van a salir adelante de una manera muy, muy distinta en una era en donde tenés que estar abierto a todo tipo de cuestionamientos y a todo tipo de comentarios. Y yo lo estoy diciendo ahora desde, marcas para las que trabajamos y marcas socias nuestras y marcas de las que somos dueños. La yerba, y vos lo sabés. Carlos, hay grieta en Estados Unidos con los pro-Trump y los anti-Trump. Hay grieta en la Argentina con los K o anti-K, los M o anti-M. Digo, ¿cómo se convive en esta sociedad tan dividida y cada vez más violenta? Digo, que no es un fenómeno, muchas veces lo vemos desde Argentina pensando que somos el centro del mundo, pero trasciende y por mucho a la Argentina. Digo, ¿cómo es comunicar en un mundo que está dividido y que necesita un sesgo de confirmación? Mira, el otro día estaba pensando en esto y de hecho estaba empezando a escribir algo que te lo voy a contar así de alguna manera oralmente. Ahora, por ejemplo, se supone que Biden le está yendo mejor en los sondeos que a Trump. Esto no es verdad. No está pasando eso. No está pasando lo que está diciendo la estadística en este momento. La estadística lo que está operando es de una manera voluntariosa, por decirlo de algún modo. El público en general, el ciudadano, se siente avergonzado de Trump. Eso no quiere decir que no lo vaya a votar. Hay un porcentaje que está avergonzado de Trump y lo va a votar por cuestiones prácticas. Lo que se ha demostrado en este momento de enormes tensiones para un lado y para otro y de grieta, es que ya sea por este lado o por este lado, la izquierda o la derecha o como se lo quiera llamar, alguien hace lo que tiene que hacer. Por fin alguien viene y hace lo que tiene que hacer, dicen algunos ciudadanos. Esa ficción orientadora es peligrosísima. Pero hoy, te digo, Trump para mí, en mi estomagómetro, está midiendo mejor que Biden. Y te digo dos otras razones por las que creo que mide mejor, a menos que Biden haga algo urgentemente. Porque presenta más fuerza, él, físicamente, porque no usa barbijo, eso que parece un pecado mortal hoy en un momento es una demostración, semióticamente, si lo analizás por 2 segundos, de fragilidad. Barbijo versus no barbijo. No barbijo significa confianza en sí mismo, va para adelante, no le importa si me enfermo, y qué sé yo, es fuerza. Y tiene en sus formas y demás extremas algo que es relativamente simple y cercano al ciudadano. Habiendo dicho todo eso, Biden tiene una enorme oportunidad. Hay mucha gente que le encantaría votar a Biden. Hay ganas de votar a Biden de mucha gente, si les da más razones, pero el nivel de entusiasmo que tiene Trump atrás, no lo tiene Biden atrás. Independientemente de los porcentajes que estemos hablando, no lo tiene atrás. Y creo que sí, por suerte,
y si ganara Trump sería una noticia bastante fuerte para el mundo, y personalmente considero que, bueno, nada, sería de un impacto para el humor mundial muy, muy, muy grande. Quizás el mundo necesita estos banquinazos para recuperar una noción de equilibrio perdida, pero el audaz equilibrado, para que me entró acá un Siri, el audaz equilibrado, esa figura del audaz equilibrado no apareció en la nueva generación del mundo. Hay un par de personajes en los Estados Unidos que empiezan a presentar esa sensación. Y hay un personaje encarnado por Rodríguez Larreta que en principio está insinuando esa posibilidad de, che, yo no necesito quedar bien con las banquinas. Yo lo que necesito es conducir un país por el camino. No estoy diciendo que sea el ejemplo perfecto. Estoy diciendo que está habiendo una insinuación a través de determinadas figuras políticas de que la senda intermedia no es una senda de tibios. Clarísimo. Carlos Ayala, para que ustedes sepan, su estómago no es como el mío o como el tuyo que nos estás mirando, porque cuando él te habla de este estomagómetro, está validado en datos, datos que nos pueden caer bien o no, como lo del barbijo, que muchos que nos miran por ahí del palo científico, de salud, dicen, pero ¿qué están diciendo? No es él el que lo dice concretamente, sino que ese estómago es justamente ese que le permitió anticipar los resultados de la FARC, cuando otros, todas las encuestas decían lo contrario. Carlos, un placer hablar contigo. Un abrazo enorme. Un placer. Y déjame aclarar una cosa. No estoy diciendo que no se use barbijo, por el amor de Dios que se me entienda. Estoy diciendo algo que tiene que ver con lo metacomunicacional de eso. Usemos barbijo, pongámonos, yo tengo barbijo por todos lados. El punto es otro y creo que está claro con lo que vos decías. Te mando un gran abrazo y un abrazo a todos allá en Argentina. Quedó clarísimo, pero hay que sobreactuar también para que todos sepan un poco lo que él planteaba. Y es así, esta grieta está dividida. Era Carlos Ayala. Ahí